catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Jaén, de España, como ponente la tarde de hoy. El profesor Ridico es docente de nuestra maestría, aparte que tiene el requisito más importante, que es un queridísimo amigo hace 30 años. Primer título. El profesor de la Maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos de esta universidad, y compartimos muchísimas iniciativas científicas, editoriales, de formación y capacitación hace muchísimos años. Así que he pensado, en cuanto coorganizador de este curso, hemos pensado, obviamente, de dedicar un espacio específico a un tema que él conoce muy bien, que es técnicas de argumentación e interpretación por el Tribunal Constitucional Español, que es una de las cortes constitucionales más importantes de Europa y del mundo. Por lo tanto, agradezco mucho a Gerardo por el esfuerzo que hizo. Tiene muchos compromisos para acercarse y para viajar a Bolonia. Yo volteo solo un segundo la telecámara para que lo pueda saludar y luego compartimos la pantalla. Tiene una presentación de PowerPoint. Él obviamente habla su idioma madre, habla castellano, como es obvio. Me dijo muy amablemente que pone a disposición él también la diapositiva, bueno, la presentación de PowerPoint, así que se lo vamos a repartir más tarde o mañana, o más tarde. Le recuerdo, es esencial, que va a terminar poco antes de las 6 su presentación, porque a las 6 tenemos la entrega formal y oficial de los pergaminos a los que han frecuentado. Están ya acá, físicamente presentes. De los pergaminos a los que han frecuentado la maestría, la Corte 21-22, obviamente, y los certificados a los frecuentantes de este curso. Así que a las 6, poco antes de las 6, subimos, porque el salón de honor y de actas es la sala de armas, ¿no? Veo que las señoras ya todas están muy elegantes y preparadas para la ceremonia, está muy bien. Así que lo digo para los frecuentantes que nos siguen desde remoto, de forma virtual, también tienen la posibilidad, si le apetece, si lo consideran oportuno, seguir la ceremonia de entrega de los títulos. Pienso que han recibido ya el enlace que el profesor Amaya ha mandado a Verónica Lastra, que como siempre la ven en la parte izquierda de la pantalla. Como siempre, agradezco muchísimo por su disponibilidad y por su eficiencia. Así que le dejo la palabra un segundo para un muy breve saludo al profesor Ridico y luego compartimos la pantalla del PowerPoint. Buenas tardes a los presentes aquí en la Facultad de Jurisprudencia de Bolonia y buenos días allí al otro lado del Atlántico. El honor indudablemente es mío y la satisfacción y el placer igualmente porque, como ha dicho el profesor Luca Mesetti, somos amigos desde hace mucho tiempo y nuestra amistad nos ha permitido crear vínculos académicos muy estrechos y fructíferos en el ámbito de la investigación, de las publicaciones compartidas y también en el ámbito de las iniciativas. Sí, en el ámbito de las iniciativas y los proyectos académicos. Así que es un placer. Voy a hacer una intervención un tanto quizá típica, porque no voy a utilizar un enfoque filosófico-jurídico cuando hablamos de argumentación, sino que voy a intentar aterrizar en el terreno de la praxis, en un ámbito mucho más empírico, ofreciéndoles los elementos que me parecen a mí en este momento más interesantes de la jurisprudencia constitucional español. Vamos a compartir la pantalla.
Sí, bipolaridad. ¿Ah? Bipolaridad. Sí. Entonces te oriento a la telecámara porque entonces que para que te puedas ver bien, ¿no? Sí. Correcto, listo, perfecto. Creo que Este es tu amo. sí. Y entonces tienes que sí. Ajá. Listo. ¿Podría usar el micrófono? No. Este lo apagué porque parece que se quejaron que hay mucho en bombo. Sí. Entonces lo apagué. Pues bien. Ok. Bueno, el título de este documento que voy a compartir con ustedes es quizá algo enigmático. Empieza por un término, por una palabra, bipolaridad, que parece estar haciendo referencia a que los miembros del Tribunal Constitucional Español sufren algún tipo de trastorno psicológico que les impide hacer una argumentación y una interpretación coherente del texto constitucional de 1978. Pero, en fin, intentaré aclarar esos tres términos que aparecen mencionados en la presentación: bipolaridad, evolución e involución. Como digo, de lo que se trata, y me pareció más interesante que ustedes comprendieran de qué manera en este momento el Tribunal Constitucional Español está experimentando desde hace ya algunos años unas tendencias interpretativas que son muy impactantes en la opinión pública y en los medios jurídicos, en la medida en que proporcionan elementos de valoración de la Constitución que hasta hace poco no estábamos acostumbrados a esas maneras de argumentar y de interpretar y de solucionar conflictos que se le plantean al Tribunal Constitucional y que éste resuelve sobre la base de la aplicación muchas veces ideológica de sus miembros. Yo creo que esta idea de la ideologización del Tribunal Constitucional también hay que tenerla presente. Bien, yo creo que para entender por qué el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución con una fractura intensa y radical de sus miembros a la hora de resolver los problemas que se les plantean, los recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad e incluso en algunos también casos conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, hay que acudir y poner el foco de atención en el contexto. Lo que yo llamo análisis de contexto, que nos va a dar una clave para comprender después por qué se interpreta la Constitución de esta manera y de una forma tan bipolar, ¿no? Evidentemente, y por desgracia, como cualquier otra instituciones jurisdiccionales superiores, el Tribunal Constitucional no ha podido escapar de esa progresiva politización que afecta y sufren otras instituciones constitucionales relacionadas con la justicia ordinaria, especialmente el Consejo General del Poder Judicial. Parecía que el Tribunal Constitucional podía escapar de este riesgo de colonización ideológico partidista, pero no ha sido así, y además las sentencias que dicta últimamente en casos muy impactantes y muy importantes desde el punto de vista social y jurídico demuestran que efectivamente nos encontramos ante un Tribunal Constitucional politizado, muy politizado. Vamos a partir de una premisa estructural. El Tribunal Constitucional es una institución que responde al clásico modelo ya kelseniano de justicia constitucional concentrada. El Tribunal Constitucional es una institución realmente novedosa. Bueno, ya han pasado bastantes años
desde 1978, pero en la historia constitucional española, salvo el breve en el tiempo, exponente del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, cuya existencia duró lo que duró la República, muy pocos años. No ha habido en España ninguna experiencia de una jurisdicción superior a la jurisdicción ordinaria como máximo intérprete de un texto jurídico que es además la ley fundamental del Estado. El Poder Constituyente quiso, por tanto, atribuirle a este Tribunal Constitucional unas funciones muy específicas, muy concretas, encaminadas y orientadas principalmente al control de constitucionalidad de las leyes y también a la solución de los conflictos de competencias que se anunciaban ya iban a producirse desde el momento en que España iba a construirse en su modelo territorial en la forma típica de un Estado fuertemente descentralizado, política, legal y administrativamente. Y esto evidentemente iba a generar inevitables desencuentros y conflictos que acabarían llegando al supremo intérprete de la Constitución para que resolviera con los parámetros que se ofrecen en ese texto fundamental, que no son muy claros, no son muy precisos y que además han sido uno de los motivos por los cuales la interpretación del Tribunal Constitucional ha sido determinante, ha sido realmente decisiva para construir y consolidar ese modelo de Estado fuertemente descentralizado al que llamamos Estado autonómico, homologable en su nivel de descentralización a cualquier Estado federal. Y eso es obra también de la interpretación del Tribunal Constitucional, es uno de los activos de nuestra jurisprudencia constitucional, el acabar la obra inconclusa de un constituyente que en 1978 no sabía ni cuántas comunidades autónomas iban a existir, a diferencia del constituyente italiano, en el que en 1947 estableció estas son le regioni de estatuto ordinario y le regioni de estatuto speciale. ¿No? En el caso de España solamente había 3 llamadas después comunidades históricas, País Vasco, Galicia y Cataluña, que al haber disfrutado brevemente de un periodo durante la Segunda República de autonomía territorial, pues se les concedió por el constituyente un tratamiento privilegiado, no solo en cuanto al procedimiento de acceso al autogobierno, sino también en cuanto al nivel de autogobierno que iban a adquirir hasta entonces. Fuera de esto, poco más decía el tribunal, dijo el constituyente, salvo un listado en el 149 de competencias teóricamente exclusivas del gobierno central, de las instituciones centrales, el gobierno y parlamento centrales, otorgando a las comunidades autónomas un amplio campo de posibilidades de asunción de autonomía que después fueron fijados en los estatutos de autonomía respectivos. Y esa ambigüedad constitucional tuvo que ser colmada gracias a la labor interpretativa del Tribunal Constitucional, que todavía continúa haciéndolo, aunque en un sentido, yo creo, especialmente centralizador desde el punto de vista del Estado social, como intentaré llegar a tiempo para explicarles muy brevemente, con breves puntazos. Evidentemente, este Tribunal Constitucional que diseña el constituyente es una jurisdicción, es un órgano jurisdiccional, de naturaleza jurisdiccional, que lo que pretende, su función principal, es asegurar el principio de normatividad constitucional, principio de constitucionalidad garantizado, proclamado en el artículo 9.1 del texto constitucional español. ¿Es un órgano de naturaleza constitucional? Sí, pero en cuanto a su composición, se advierten ya algunos elementos que pueden ser potencialmente arriesgados para evitar la contaminación política del Tribunal Constitucional. Veamos. El artículo 159, siguiendo en este análisis del contexto que explica después, en buena medida, el hecho de que estamos ante una jurisdicción, una justicia constitucional fuertemente ideologizada y politizada en este momento, en su interpretación, el artículo 159 señala claramente cuál va a ser la composición y cómo se van a nombrar los magistrados del Tribunal Constitucional. Y podemos observar claramente que 12 miembros de este máximo órgano de la justicia constitucional van a ser elegidos en su mayoría por los otros poderes del Estado, el poder legislativo, Congreso, Senado, y por el Gobierno, y por un Consejo General del Poder Judicial, dos miembros de esos 12. Bien, aparentemente el hecho de que se impusiera una mayoría de 3/5 para el Congreso y el Senado, evidentemente iba a forzar
consensos, casi una renovación del consenso constitucional para poder nombrar y renovar el Tribunal Constitucional. El distanciamiento de la política y, por tanto, el intento de reforzar por el constituyente la vertiente jurídica del Tribunal Constitucional no solamente se orienta por la vía política, sino también por la vía de la competencia futura de los magistrados del Tribunal Constitucional, que deben ser, como señala aquí este mismo artículo 159, juristas de reconocida competencia, con más de 15 años en el ejercicio profesional. Bueno, esto aparentemente no debe generar ninguna duda interpretativa, pero veremos cómo en algún caso sí que se produce. Y otro problema, que es el problema con el que nos enfrentamos actualmente y que tiene bloqueada la renovación del Tribunal Constitucional, que va a ser también determinante posiblemente de la manera en que se va a interpretar la Constitución en los próximos años. La renovación del Tribunal Constitucional se hace por tercios y cada 3 años. Vale. Ahora mismo está en juego la renovación del Tribunal Constitucional por el tercio que corresponde 4 miembros del Tribunal Constitucional, corresponde al Gobierno 2 miembros y corresponde al Consejo General del Poder Judicial otros 2 miembros. Bien, si se renueva el Tribunal Constitucional en este momento, va a cambiar, posiblemente no de manera radical, pero de manera importante, el signo ideológico de la composición del Tribunal Constitucional. Si ahora, vaya por anticipado señalarlo, hay una mayoría que se llama así, no se autodenomina así, lógicamente, pero la opinión pública y los que trabajamos en el ámbito del derecho sabemos que es la mayoría conservadora. Es una mayoría conservadora que ha puesto de manifiesto esa interpretación conservadora de la Constitución en no pocas resoluciones. Llama una interpretación muy polarizada con respecto a las iniciativas últimas que se han adoptado por el Gobierno. En este momento, como digo, estamos en presencia de un caso muy particular. El Gobierno hace muy poco, no mucho tiempo, aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que el Consejo General del Poder Judicial no pudiera hacer nombramientos ni del Tribunal Supremo ni de otros órganos superiores de la justicia ordinaria, pero tampoco del Tribunal Constitucional, que le corresponde, esos dos miembros. ¿Por qué? Pues porque el Consejo General del Poder Judicial lleva aproximadamente 3 años y medio en función. No se ha podido renovar por la falta de consenso y eso es una cadena que contagia a unos y a otros y llega un momento en que resulta que cuando hay que renovar el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial no tiene potestad en este momento, por una reforma de la ley que está impugnada ante el Tribunal Constitucional, para designar, para hacer ningún nombramiento, con lo cual hay salas del Tribunal Supremo que tienen que funcionar con ciertas dificultades porque por la edad de jubilación, cuando no es un fallecimiento de algún miembro del Tribunal Supremo, pues resulta que se quedan reducidas en cuanto a su composición. En el Tribunal Constitucional, ahora el Gobierno encontraba la posibilidad de que si se renovaba ese tercio, esos 4, obviamente los dos magistrados del Gobierno, un Gobierno de signo progresista, iba a nombrar a 2 magistrados de signo progresista. Fíjense que yo mismo utilizo el signo ideológico de los magistrados, que luego son los que interpretan la Constitución en un sentido u en otro. Podría ser un elemento de renovación ideológica del Tribunal Constitucional y una inclinación hacia posturas más progresistas. Pero claro, si el propio Gobierno impulsó una reforma de la Ley Orgánica, paralizó la capacidad, la competencia del Consejo General del Poder Judicial para nombrar jueces supremos o jueces constitucionales, ahora ha tenido que dar marcha atrás y presenta una reforma de su reforma. Así estamos. Aquellos que criticaron al Gobierno, obviamente desde la oposición y desde el propio Consejo, que se sintieron, digamos, vulnerados en su independencia, el Consejo General, y atentando a la Constitución desde la perspectiva de la oposición, ahora critican esa reforma cuando se trata de volver a la situación anterior. Esto es uno de los problemas reales que quería ponerles de manifiesto y que son elementos condicionantes fundamentalmente de la interpretación que se va a producir en los próximos años. Hay un dato interesante, la incompatibilidad también establecida de una manera clara en la Constitución, incompatible con el desempeño de funciones directivas de un partido político o un sindicato. O sea,
los magistrados del Tribunal Constitucional no pueden ser en ningún caso miembros de una ejecutiva de un partido político, pero no pueden ser perfectamente miembros afiliados de un partido político. Y esto es un problema que se ha planteado también en la práctica cuando un presidente del Tribunal Constitucional anterior era afiliado de un partido político que además había informado como afiliado de un tema de una reforma legislativa que luego llegó al propio Tribunal Constitucional. Obviamente, la mujer del César tiene que ser, todos lo sabemos, y aparentarlo. Y obviamente un presidente del Tribunal Constitucional, miembro de un partido político, no aparenta la neutralidad ideológica necesaria. En todo caso, el constituyente enfatizó la idea de la independencia, de la inamovilidad, sobre todo de la independencia de los magistrados del Tribunal Constitucional. En el diseño orgánico del constituyente, el objetivo, por tanto, era asegurar esa independencia funcional en el ejercicio de su función jurisdiccional y al mismo tiempo independencia política para que los que fueran miembros del tribunal no tuvieran una afinidad o una cercanía excesiva hacia ningún partido político. Y la verdad es que esto, durante una buena parte de la existencia del Tribunal Constitucional, ha sido así. Pero en este momento, sin embargo, las cosas son muy diferentes. Reforzar la autonomía jurisdiccional funcional y la imparcialidad política. Aunque aquí en este punto yo diría que es un juez imparcial. Un juez imparcial, en fin, es un juez que no tiene por qué estar subordinado a ningún condicionamiento externo a la hora de aplicar el derecho, en este caso interpretar y aplicar a la Constitución. Pero eso no significa que el juez sea una especie de marciano que baja a la Tierra procedente de otro planeta y que está totalmente, digamos, ausente de ningún tipo de condicionamiento personal, de influencias, de convicciones personales y políticas. Y en este momento el magistrado ponente que tiene que redactar la propuesta de sentencia sobre el aborto, sobre la despenalización, sobre la legalización del cuarto supuesto del aborto en plazos, es un magistrado que pertenece a los Opus Dei, catedrático de Filosofía del Derecho, antiguo compañero mío de la Facultad de Derecho de Granada, donde yo trabajé como profesor en primera época como docente. Claro, evidentemente las convicciones religiosas que tiene un magistrado que pertenece al Opus Dei no son la mejor, digamos, garantía de una neutralidad ideológica. Tampoco se persigue que los magistrados del Tribunal Constitucional, como digo, sean totalmente asépticos. Sí. Es que la propia Constitución está llena de valores, y por tanto de valores, de principios, de compromisos sociales, de justicia, de democracia, en fin, todo un conglomerado de axiológico valorativo, la parte axiológica de la Constitución, tienen que aplicarla no marcianos, sino personas también con sus propias convicciones. En todo caso, esa independencia lo que se intentaba era marcar una distancia principalmente con las posibles influencias partidistas. Pero ese modelo constitucional se tiene que aplicar a una concreta realidad política, una realidad en donde, sobre todo, la designación que corresponde a los órganos legislativos, a las instituciones legislativas, Congreso y Senado, sí, el Parlamento representativo del pueblo va a buscar en su designación siempre también una cierta representatividad ideológica de las mayorías y minorías que existen en cada momento cuando se tiene que renovar el Tribunal Constitucional que existe en el seno del Poder Legislativo. Y esto inevitablemente al final conduce a una cierta lotización. ¿Por qué? Pues porque tiene un reparto por lote entre los dos partidos que han construido digamos, la democracia española desde el sistema bipartidista fundamentalmente, el Partido Popular o el Partido Socialista. Con el acuerdo de ambos se alcanza esa mayoría necesaria cualificada para renovar, para nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Las minorías siempre han quedado un poco al margen en los mecanismos de renovación, en la composición del Tribunal Constitucional, aunque se ha tenido alguna deferencia que luego se ha dejado notar también en algunas sentencias, en una interpretación pro-autonomista de la Constitución, cuando, por ejemplo, ha habido un vicepresidente del Tribunal Constitucional, como Carles Viver Pisunyer, un jurista magnífico, que, sin embargo, pues, al final, si no al final de su vida profesional, pero sí en los últimos años, pues, ha derivado hacia posiciones no nacionalistas, sino independentistas, siendo incluso presidente de ese Consejo
virtual casi que se creó en el proceso de independencia de Cataluña, un consejo que pretendía impulsar la segregación y la separación de Cataluña del territorio de España. Y el presidente de ese consejo, nombrado por los partidos independentistas catalanes, era este vicepresidente del Tribunal Constitucional, al cual se debe una serie de sentencias muy importantes en materia autonómica, que tenemos que seguir citando. Y punto. Y es así, porque de hecho cuando lo visto, bueno, luego experimentaría algún tipo de alucinación o de, no sé, se le vino la Virgen de Montserrat y le dijo, tienes que ser independentista, Carles. Entonces, pues a lo mejor sucedió esto. Perdón por la broma, si estuviera aquí me retractaría inmediatamente. Entonces, como digo, ese es un contexto importante que hay que tener en cuenta para comprender cómo evoluciona la doctrina jurisprudencial y la argumentación del Tribunal Constitucional. Una primera señal de identidad de que esta justicia constitucional es relativamente independiente desde el punto de vista político. La fórmula de designación, como hemos visto, corresponde en su mayoría a instituciones de naturaleza política. El poder legislativo y el poder ejecutivo monopolizan 10 de los 12 miembros. Pero es que además el Consejo General del Poder Judicial es casi como una especie de mini parlamento hoy en día. Está tan politizado el máximo órgano de representación de los jueces que no se puede decir que sea un órgano realmente independiente, ajeno a las tendencias de polarización y de politización que existen en numerosas instituciones de gobierno o instituciones constitucionales o instituciones, digamos, de cualquier otra naturaleza. Politización está presente en el Consejo General del Poder Judicial hasta el punto de, como les señalaba anteriormente, 3 años y medio, si no me equivoco, lleva más o menos esa cantidad de tiempo sin poder renovarse. También podían haber decidido los miembros del Consejo General del Poder Judicial ponerse de acuerdo y colectivamente presentar su dimisión. Hubieran forzado seguramente a los actores políticos a nombrar a un nuevo Consejo, pero no ha sido así. Podríamos echar en cara, yo realmente se lo echaría en cara, como ciudadano de a pie. Profesor de Derecho Constitucional, soy una especie de teórico del derecho, más o menos, pero como ciudadano se les podría echar en cara perfectamente ese gusto por la poltrona, por el asiento y la falta de despegue de su estatus institucional. Como digo, es una clonación parlamentaria. El Consejo General es un órgano que clona, desde el punto de vista político, la distribución de fuerzas que existe en el Parlamento. Pero claro, la distribución de fuerzas que existía hace 3 años y medio, que no es la misma que ahora. De ahí que no se pueda renovar porque no hay ese acuerdo que también exige mayoría cualificada en virtud de la Constitución para renovar y designar a nuevos miembros del Consejo General. Sí. La herencia que trajeron. El doctor decía que el primer día habló de la corrupción del organismo y después está hablando de esto de el pueblo gracia. De hecho, bueno, es así. Tienen ustedes una herencia colonial bastante, a veces muy buena y otras no tanto, desde luego. El criterio de las mayorías cualificadas, como decía, fuerza consensos políticos. La finalidad principal es que los nombramientos del Tribunal Constitucional, los magistrados, no sean el resultado de la decisión de un solo poder del Estado. Inevitablemente tienen que ser designados por el Gobierno, el Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el Consejo General del Poder Judicial, que no es Poder Judicial, pero sí es la institución que representa a los miembros de la Judicatura. La competencia técnico-jurídica a la que antes hacía referencia, experiencia de 15 años. Aparentemente esto no tiene ninguna problematicidad para ser aplicado, pero resulta que hay demasiado trasiego últimamente desde la esfera política a la esfera jurídica, tanto en el Consejo General del Poder Judicial como también en el Tribunal Constitucional. Es decir, si se postula como magistrado del Tribunal Constitucional alguien que lleva haciendo carrera, que es magistrado, pero que lleva haciendo carrera política durante 20 años, resulta que a lo mejor, si se computan esos 15 años solo la parte jurisdiccional y no la carrera política, ese nombramiento no es posible. Y esto es lo que ha ocurrido en alguna ocasión con un magistrado que yo conozco, es buen amigo, ¿no? Ha venido a Jaén muchas veces, es andaluz, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, pero que lleva en la carrera política, ha sido ministro, consejero de Justicia, secretario general de Justicia durante tanto tiempo,
que computándole solo los años de función jurisdiccional como magistrado no alcanza los 15 años. Entonces aquí se plantea la duda de si un más político que jurista puede ser miembro del Tribunal Constitucional. Y luego el tema de la calidad. Bueno, se persigue la calidad, es reconocida experiencia. Pero ¿cómo se garantiza esa reconocida esa experiencia jurídica? Evidentemente, si nosotros echamos la vista atrás, miramos las composiciones del Tribunal Constitucional en las primeras etapas de la institución, evidentemente esa calidad jurídica estaba fuera de toda duda. Pero si miramos la calidad jurídica con perdón, de los señalados indirectamente, de los actuales miembros del Tribunal Constitucional, podríamos ponerla en duda en una parte de esto. ¿Por qué? Pues porque han sido personas que se han sido designados principalmente por sus afinidades, por sus cercanías políticas, más que por su profesionalidad como jurista, ¿no? Y luego hay un examen de idoneidad que hace el Parlamento desde hace algunos pocos años, ¿no? De los candidatos que se presentan para ser miembros del Tribunal Constitucional, que presenta el Gobierno o que presenta el Parlamento. Pero ese examen de idoneidad es una cosa muy light, muy light. Lo digo así, muy light, así, expresamente, porque realmente no se conoce ningún caso en donde el Parlamento haya rechazado a ninguno de los propuestos por las mayorías del Parlamento para ser magistrado del Tribunal Constitucional, aunque se pudiera poner en sospecha su idoneidad como profesionales del derecho, porque han sido más políticos que juristas. Problemas no menores, que ya acabo de apuntar, el tema de la mediación temporal, el tema de las puertas giratorias, porque el tema de las puertas giratorias, cuando llega al Tribunal Constitucional alguien que ha sido responsable político en gobierno, que han generado recursos o situaciones conflictivas desde el punto de vista constitucional, y estas llegan al Tribunal Constitucional cuando él ya es miembro del tribunal, magistrado, ha dejado de ser líder político, responsable político, pues resulta que la recusación o la abstención están a la orden del día, en estos casos concretos. Son casos en los cuales, cuando se pertenecía a la clase política dirigente, han participado en mayor o menor medida de la toma de decisiones que después se concretan en leyes que se impugnan ante el Tribunal Constitucional. Y la impugnación no se resuelve en días. Piensen, por ejemplo, como decía antes, el caso del aborto lleva 11 años metido en el cajón de algún magistrado o de la Secretaría del Tribunal Constitucional. 11 años, una ley que se aprobó para aprobar el aborto libre, el aborto en plazos, y que ahora parece que se va a resolver después de 11 años. Ha habido tiempo hasta que para que quien presentó el recurso de inconstitucionalidad contra esa ley llegara al gobierno con mayoría absoluta, por tanto con la mayoría suficiente para derogar esa ley, que no se ha atrevido a hacerlo y dijo, no, esto es mejor una cuestión que resuelva el Tribunal Constitucional. Bueno, es la solución fácil para evitar costes electorales posteriores que tendría la derogación de una ley que se ha aplicado sin ningún tipo de problemas. En España no hay tanta conflictividad en la aplicación de la ley del aborto como puede haber en países como Estados Unidos, sin dejar de mencionar que hay una oposición evidente, lo hubo y la sigue habiendo por parte de la Iglesia Católica y de una parte de la clase política. Bueno, sí. Hizo la pausa respecto de este último tema. Deténganme porque yo valgo y sigo. Una nota periodística leí hace un tiempo respecto del tema del voto que decía que habían hecho una estadística que se habían incrementado a partir de la legalización mucho más. Como algo, digamos, en una nota, no me acuerdo ahora el diario español, que referenciaba que el aborto se había incrementado y que entonces eso era una cuestión de volver a poner en conflicto. Bueno, yo no creo que haya habido no lo sé, porque también esas informaciones están a veces sesgadas ideológicamente, dependiendo del medio de comunicación. Se hace especial hincapié en el número de abortos que se registran al margen de las 3 causas que estaban ya despenalizadas desde hacía tiempo, y se puede llegar a afirmar que han aumentado exponencialmente, pero yo creo que no es así. También tengan en cuenta una cosa, y es que hasta ese momento los abortos de muchas jóvenes españolas se producían no en suelo patrio, no en el territorio nacional, sino que era muy frecuente el aborto que se realizaba en Inglaterra, o incluso cuando no se disponía de demasiado dinero y con el riesgo
riesgo evidente de su salud y de su vida en Marruecos o en otros lugares del norte de África. Y esos no están dentro de los porcentajes, ¿no? que se pueden llegar a utilizar. Pero yo no creo que sea un tema conflictivo socialmente. Hoy en día es el tema. Con lo cual el Tribunal Constitucional tiene una gran, si me permiten la expresión, una gran papeleta, va a tener una gran dificultad para pronunciarse sobre esto, porque aunque la mayoría del Tribunal Constitucional es ideológicamente, de nuevo, la tengo que señalizar así, como cualquier otro jurista o ciudadano de a pie, es conservadora, pero la sociedad española es mucho menos conservadora en estos temas y yo creo que admite sin demasiadas dificultades el que se pueda mantener la ley tal y como está y no se toque. No se tenga por qué cambiar ni se tenga por qué regresar a una época en la que pues, se producían abortos, pero tenían que hacerse o bien clandestinamente, utilizando una vía indirecta de, bueno, el peligro para la salud de la madre se entendía como salud mental y de esa manera el reconocimiento de la afectación mental de un embarazo era un motivo suficiente que entraba en el tercer supuesto para poder llevar a cabo abortos un poco en fraude de ley. Pérdida progresiva. Como conclusiones, diría, casi inevitable de esta primera parte de mi intervención, el contexto que yo creo que hay que tener en cuenta para entender después qué pasa en la interpretación en casos muy concretos e importantes del Tribunal Constitucional, la falta progresiva de esa competencia técnica que pretendió garantizarse desde el primer momento. Ya no se busca tanto realmente a los mejores juristas, se busca a los juristas de calidad, efectivamente, pero que tengan una más cercanía, una mejor afinidad ideológica política hacia o con aquellos que lo van a decidir o proponer. Y eso, evidentemente, supone una pérdida de neutralidad ideológica, que en el fondo, no, insisto, no es asepsia ideológica, es neutralidad, es de intentar ver las cosas con una cierta distancia. Todos sabemos, no sé, ustedes son jueces, algunos de ustedes, yo he sido juez magistrado suplente y uno tiene en la Audiencia Provincial de Jaén, como la Corte de Apelación, y mi ideología no está presente en la aplicación del derecho y en algún momento si lo está, lo está de una manera muy, digamos, mínima, escasa. Simplemente para tener otro prisma o un prisma determinado, pero no un condicionante ideológico para la repartición de la justicia. Y evidentemente, de cara a la opinión pública, el Tribunal Constitucional es una institución que en base a esta politización y en base a las polémicas sentencias que ha ido dictando en los últimos años, está perdiendo legitimidad. Legitimidad como institución garante, neutral y esencial en un Estado constitucional. Se ha politizado tanto que pasa como con el Consejo General del Poder Judicial, lo está pasando ya. El Tribunal Constitucional se ve desde un prisma muy politizado. Se considera que esa pérdida de neutralidad, de independencia y de autonomía real, lo único que hace es dejar sin sentido al Tribunal Constitucional como el máximo intérprete. Parece que si no se enmienda, acabará ocupando un lugar secundario. Y es el resultado de la colonización explícita del Estado de partido, de lo que se conoce Estado de partido, por parte de los actores de los partidos políticos, especialmente de los que tienen mayor arraigo y del electoral. Se ha intensificado, por tanto, la interpretación ideológica. Y el primer efecto de esa interpretación, llamémosle así, ideologizada, tendencialmente ideologizada del Tribunal Constitucional, es lo que yo llamo bipolaridad. Una bipolaridad que parece haber trasladado a la esfera jurisdiccional del Tribunal Constitucional lo que en realidad existe, que es una fuerte e intensa polarización política en el seno de la sociedad y en el seno de las instituciones representativas. Esa intensidad en el enfrentamiento, en la contradicción, la imposibilidad de llegar a acuerdos de Estado, a consenso. Hablar de reforma constitucional en España hoy en día es un desideratum utópico, cuando parece absolutamente necesario en muchas cosas. Sin embargo, esa polarización bloquea cualquier posibilidad de evolución y también bloquea la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, que se encuentra además afectada igualmente por esa polarización. Esa polarización implica que en el Tribunal Constitucional hay claramente dos sectores. En este momento, uno mayoritario
conservador y uno minoritario, entre comillas, progresista. Y esta división interna está afectada claramente por posiciones ideológicas de unos y de otros, de un sector y de otro. Se pone de manifiesto, traigo simplemente una relación de casos. En la ley llamada Ley Mordaza, que es la Ley de Seguridad Ciudadana, en el tema de los condenados independentistas, salvo Puigdemont, que sigue todavía en Waterloo, allí en su paraíso que le han creado, ajeno a cualquier posibilidad o escapando de cualquier posibilidad de extradición. Sin embargo, aquellos que compartieron con él el gobierno en Cataluña fueron condenados por un delito de sedición, y no de rebelión, sino de sedición, y que, bueno, en este momento ya han sido imputados, pero después de unas sentencias del Tribunal Supremo, de sentencias del Tribunal Constitucional, relacionadas con la libertad de expresión, el derecho de participación, en fin, derechos fundamentales que han invocado los condenados en el proceso ante el Tribunal Constitucional y después, todavía pendiente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, veremos qué es lo que dice, pero también ha generado una extraordinaria división interna dentro de las posiciones del Tribunal Constitucional, interpretativa. El tema de la inmigración irregular, esto que habrán visto ustedes, que por desgracia llega a producir demasiados muertos. Hace cosa de unos días hubo una avalancha en la ciudad de Melilla que acabó con la vida de 26 personas, que se sepa de 26. Con la información que se suele transmitir por la policía marroquí, pueden haber sido el doble perfectamente, porque las imágenes son terroríficas. Pero esa inmigración irregular también alcanza al Tribunal Constitucional, divide al Tribunal Constitucional entre aquellos que son partidarios de conceder al gobierno la autoridad para hacer lo que se denomina devolución en caliente, es decir, el inmigrante irregular atraviesa 3 vallas que hay en una ciudad como Melilla para alcanzar el territorio de la Unión Europea. Las ciudades de Ceuta y Melilla están en el norte de África, Marruecos, pero son parte del territorio nacional español, por tanto parte de la Unión Europea. Pero automáticamente se abre una puerta en las vallas y se les expulsa al lado contrario de donde venían. Después de haber experimentado un sufrimiento tremendo, porque por el alto de las vallas lo que hay son unas cuchillas que se llaman concertinas, que son como navajas afiladas que crean numerosas heridas en aquellas personas que intentan voltear y cruzar la valla. Y esto ha pasado y sigue pasando. Y esto en el Tribunal Constitucional, curiosamente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que hasta entonces había defendido una doctrina en la cual las devoluciones en caliente, las devoluciones colectivas en caliente, suponían un atentado al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la Corte Europea, en una sentencia no hace mucho tiempo, concedió al Estado español esa capacidad o esa autoridad, porque consideraban que esas invasiones se habían producido de manera violenta y, por tanto, implicaban, no suponían la concesión de ningún tipo de derecho a quien había atravesado la valla. Y, por tanto, el Estado español estaba legitimado para expulsarlos en caliente, algo que siempre había sido muy controvertido en la jurisprudencia constitucional y también en la jurisprudencia europea. La libertad de expresión, otro elemento también de fricción, de fractura en el Tribunal Constitucional. Jóvenes o independentistas que creman no la bandera, sino la fotografía de los reyes colocada en posición inversa, ¿no? Lo cual el efecto es mucho mayor, el efecto visual y el impacto visual es mucho mayor. Fueron condenados por el Tribunal Constitucional después de una división interna considerable en el seno del mismo, pero el Tribunal Europeo enmendó al Tribunal Constitucional y consideró que, aunque fastidiaran a quienes fastidiaran, digamos, personal en sus convicciones ideológicas, en un Estado democrático hay que tolerar ese tipo de manifestaciones, aunque sean contrarias un poco a cualquier tipo de decencia, de cortesía o de cualquier otro derecho, ¿no? Pero hay que tolerar, hay que aguantar en democracia los ataques a la propia democracia. Pero me voy a centrar para que comprendan ustedes lo que significa la polarización en el Tribunal Constitucional y cómo se manifiesta en la interpretación que éste hace de las reglas constitucionales en 2 casos: el tema de igualdad de género y el tema de emergencia constitucional. Bien.
En materia de igualdad de género, observamos esa fractura también interna entre el Tribunal Constitucional, entre mayoría conservadora y minoría progresista. Los votos particulares configuran lo que yo llamo una jurisprudencia disidente. Realmente son interpretaciones que disienten, ¿no?, de la interpretación mayoritaria. Veamos en qué caso. La educación segregada por sexos. No le estoy hablando de una situación de los años pasada, de los años 60 o 70, cuando yo iba al colegio, iba a un colegio de niños. Y las niñas iban a colegios de niñas. O sea, la educación mixta se implanta en España ya con la consolidación de la democracia, de la Constitución. Y nunca había llegado a tener ningún problema desde el punto de vista constitucional. Es algo normal. Los centros escolares públicos, pero también los centros escolares privados, que se mantienen en buena medida con fondos públicos a través de conciertos económicos, han estado aplicando tradicionalmente, en estas décadas, una enseñanza mixta. Pero ahora resulta que hay una ley orgánica, esta ley orgánica que menciono aquí, la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, se aprueba con un gobierno conservador, se impugna por la minoría progresista del Congreso al Tribunal Constitucional. Pues esta ley orgánica va a facilitar la vuelta a una educación segregada por sexos. Colegios de niños y colegios de niñas. Obviamente, no tanto en los colegios públicos, sino en los colegios privados concertados y en los colegios privados en general. Los centros educativos privados tienen la capacidad en este momento de decidir si, y además lo harían constitucionalmente respaldados por esta sentencia del Tribunal Constitucional, si dividen a las clases o dividen el centro en centro de niños y centro de niñas, clases de niños y clases de niñas. La segregación por sexo, como digo, es una especie de túnel del tiempo que nos vuelve al pasado del tardofranquismo español presente durante muchos años e incluso durante una parte de la transición. ¿Cuál sería el argumento principal, el razonamiento principal al que concluye el Tribunal Constitucional? Pues que, digamos que en la Constitución no se impone un modelo educativo y que, por tanto, es perfectamente constitucional, perfectamente legítimo, la educación diferenciada por sexo. Es decir, que en cualquier momento, en España, un colegio que ha sido durante muchos años mixto puede decidir separar por sexos las aulas o sencillamente separar por sexo los centros. Hay centros de una misma confesión, comunidad religiosa, que tienen centro en Jaén, centro en Granada, y pueden decidir, bueno, pues el centro de Granada de niños, el centro de Jaén de niños. Eso se puede hacer haciendo realidad aquella teoría del Tribunal Supremo norteamericano de separados pero iguales, que fue la base de las políticas y la legislación segregacionista durante muchos años, hasta que se consiguió superar con el respeto y el reconocimiento de los derechos civiles de las minorías. Separados pero iguales. ¿Qué argumento? Porque, como digo, mi pretensión no era traerles aquí teorías de filosofía jurídica, sino aterrizarlos, ¿no?, en cómo se construyen los argumentos en un tribunal constitucional como el español en relación con un tema como este. Sí. Sí, esto fue un recurso que se presentó contra la ley, contra esta ley que he mencionado aquí. La ley aprobada por el Partido Popular, es decir, por un gobierno conservador, permitió... ¿Perdón? El control concentrado. Sí, es un control concentrado. Es un recurso de inconstitucionalidad que se presenta por la minoría progresista del Congreso frente a la ley que aprueba, esta ley orgánica del 2013, que aprueba un gobierno del Partido Popular conservador, que vuelve a... En Argentina el control es impulso. Entonces hay un caso concreto en general. Sí. Y en España no creo que es eso. Claro, es que esa es otra cuestión. Es decir, la interpretación del Tribunal Constitucional lo que llega a hacer, primero, con un modelo que no es puro, concentrado, sino que es un modelo que tiene elementos, digamos, eclécticos o híbridos. El control difuso de constitucionalidad existe en España a través de la cuestión de inconstitucionalidad, pero solo a nivel de control. La decisión última sobre la constitucionalidad de la ley, sobre la cual el juez ordinario tiene dudas, constitucionalidad, no la resuelve el juez ordinario, la resuelve el Tribunal Constitucional.
Como su propio nombre indica, el juez ordinario plantea una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional que uniformiza la interpretación del Tribunal Constitucional de todas las dudas que se le plantean a los jueces ordinarios a la hora de aplicar una ley sobre la que sospechan puede llegar a ser inconstitucional. No, este juez ordinario de instancia inferior puede directamente plantear al Tribunal Supremo Corte, pero es posible llegar también por vía recursal ordinaria. ¿Por vía? Recursiva. Gracias. Es que no entiendo exactamente qué significa por vía resolutiva. Por ejemplo, en un juicio, el primero juicio, de un caso concreto, él puede no enviar a la Suprema Corte y por vía recursiva llegar también. Vamos a ver. Es una posibilidad, o es una obligatoriedad que el juicio ordinario encamina. Esa es otra cuestión. Es decir, vamos a ver, el juez ordinario es intérprete de la Constitución. Sí. Entonces, claro, la interpretación de la Constitución puede ser muy heterogénea cuando hay tantos jueces ordinarios que componen el Poder Judicial. Pero si cualquier juez ordinario, no como en Francia, que esto tiene que llegar al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema francesa, para que pueda plantearse la cuestión al Consejo Constitucional francés, en España, o el Consejo de Estado, en España, cualquier juez ordinario tiene facultad para dirigirse al Tribunal Constitucional, plantear la cuestión. Otro tema es si ese juez ordinario, cuando cree que es inconstitucional esa ley, tiene la obligación de hacerlo. Obviamente que la tiene. Si razona de alguna manera que esa ley es inconstitucional para él, no puede aplicarla. Sería un motivo claro de recurso frente a esa sentencia. Tiene la obligación. Podríamos llegar a plantearnos también si frente a la decisión de no plantear esa cuestión, el particular, la parte en el procedimiento, puede llegar a interponer un recurso de amparo por incumplimiento, por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva frente a esa decisión del juez ordinario de no plantear la cuestión. Ese es otro tema. Ese es otro tema que nos llevaría también un rato debatirlo y analizarlo. Pero lo importante es saber que esta sentencia llega a través de un recurso directo de inconstitucionalidad. Y, por tanto, el Tribunal Constitucional tiene que resolver si efectivamente esa educación segregada por sexo se adecúa o no al ideario educativo constitucional, artículo 27. Ahí está la clave, en un artículo 27 que se compone de diversos párrafos en los cuales se apoya la sentencia y la interpretación del Tribunal Constitucional para llegar a la conclusión. Separados pero iguales, tiene validez constitucional. Tiene validez constitucional, pero además no llega solamente a esa conclusión. Es una opción pedagógica que, según el Tribunal Constitucional, la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional no implica ningún tipo de vulneración del principio de igualdad, que no se está discriminando a las niñas frente a los niños, ni a estos frente a las otras. No hay ningún problema de discriminación, de tratamiento discriminatorio, de vulneración del principio de derecho a la igualdad. Ideario educativo. Bien, es que la Constitución señala una serie de derechos fundamentales, pero hay también en ese artículo 27 un derecho fundamental que está reconocido y también asegurado por numerosas sentencias del Tribunal Constitucional, que es que los centros privados tienen derecho a tener su propio ideario educativo. Y es un ideario educativo que tiene un aval constitucional y una garantía, porque es además la garantía, perdón por la redundancia, para que los padres puedan ejercer otro derecho fundamental que está reconocido en el 27 de la Constitución, que es el derecho a elegir el centro educativo para sus hijos en función de sus convicciones ideológicas o religiosas. Que eso está reconocido en la Constitución. O sea, los padres tienen libertad de elección del centro en base a sus convicciones. Eso parece lógico. Estamos en un país plural, libre y plural ideológicamente, y por lo tanto el pluralismo es un valor esencial del ordenamiento jurídico. Una forma de concretar ese pluralismo es que los padres puedan decidir llevar a su hijo a un colegio público o a un colegio privado de curas o de monjas o a un colegio que es una cooperativa formada por profesores. Eso es un derecho fundamental. Dentro de ese derecho fundamental, conectado con la libertad de creación del centro docente, también asegurada en el artículo 27, ¿qué ocurre? Pues que el derecho fundamental a crear centros educativos tiene sentido si se pueden crear centros educativos con un ideario propio. Con un ideario propio. Y ese ideario está también garantizado como un elemento del contenido esencial
del derecho constitucional fundamental a crear centros docentes privados. Hasta ahí bien. Ahora bien, el ideario tiene que respetar otros principios que se señalan en el artículo 27, como es el desarrollo de la personalidad y los principios constitucionales. El dilema está en si una educación segregada por sexo es lo más favorable al desarrollo de la personalidad en el contexto de una sociedad como la que vivimos, o lo contrario, o si atenta o no contra posiblemente contra algunos principios constitucionales o valores como el valor de la igualdad, en función del género. Ese es un dilema que el Tribunal Constitucional aquí resuelve positivamente. No hay ningún problema de constitucionalidad. Esto ni discrimina, esto está perfectamente dentro de cualquier ideario educativo de un centro privado que puede decidir pues, poner en marcha una educación segregada por sexos. O sea, la segregación por sexos forma parte del ideario educativo a partir de aquí. Pero en tercer lugar, y es lo importante también subrayarlo, el Tribunal Constitucional se mete, permítame la expresión, en camisa de 11 varas, porque se mete en un terreno que yo creo que no le pertenece. Lógica y obviamente no le pertenece, porque llega a concluir que la subvención que reciben los centros privados que segregan por sexos es una obligación de los poderes públicos. No es un derecho que puedas tú reclamar, que se puede ejercer en función de las condiciones que se establecen en una ley educativa. No, eso es un derecho fundamental. O sea, que los centros privados tienen el derecho a recibir subvenciones aun cuando establezcan la educación segregada por sexos. Claro, esto también choca abiertamente con lo que había sucedido. Es decir, si esto es una cuestión de política legislativa, y esto lo tiene que decidir el legislador, ¿cómo repartir el dinero? Bueno, pues ahora hay que repartir el dinero también para aquellas instituciones educativas privadas que deciden segregar por sexo. Es una forma de asegurar que lo que anteriormente se considera válido se tiene que cumplir a marcha y martillo. ¿Qué pasa con aquella persona que es menor de edad que no se percibe ni niña ni mujer? Bueno, pues fíjese usted que es justamente ese binarismo. Ningún tipo de discriminación. La pregunta está bien. Bueno, no voy a entrar en el análisis de las siguientes diapositivas, pero lo voy a responder, porque las tiene ahí, pueden consultar pronunciamientos concretos. Esta ley orgánica, sin embargo, se ha bloqueado con otra ley orgánica ya por un gobierno progresista. Siempre cuando hablo de progresistas debo intercomillarlo, porque a veces da un poco de temor, ¿no? Utilizarlo así a la ligera la expresión o el adjetivo, pero es cierto que se aprueba otra ley para volver a la situación anterior, otra ley orgánica, que se recurre al Tribunal Constitucional y que está pendiente, está sub judice, por lo cual el Tribunal Constitucional, con la sentencia que dictó en su momento, va a tener el precedente más claro y más fácil para acabar concluyendo que lo que señaló anteriormente que era constitucional sigue siendo constitucional y que, por tanto, la ley que impide el cumplimiento realmente de esa doctrina, de esa interpretación, es contraria a la Constitución. O sea, tiene toda la argumentación ya lista, ya la tiene, ya la confeccionó, ese argumentario ya lo confeccionó anteriormente para que cuando resuelva ese recurso tenga los razonamientos ya preparados, listos para acabar concluyendo que es inconstitucional. Porque realmente esa reforma de la ley orgánica lo que hizo fue intentar neutralizar la doctrina del Tribunal Constitucional, ni más ni menos. O sea que en España no existe educación segregada por sexo. Pero es porque una ley orgánica neutralizó esa sentencia y derogó la ley anterior. Pero en el momento en que hay un cambio de gobierno, o en el momento en que el Tribunal Constitucional resuelva ese recurso, va a tener, como digo, los argumentos ya preparados para acabar concluyendo en su inconstitucionalidad. Pero el tema de la jurisprudencia disidente, o sea, la bipolaridad está aquí presente. Hay una mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional que llega a esa conclusión. La educación segregada por sexo es plenamente constitucional, pero hay una minoría que no es tan minoritaria, formada por una serie de votos particulares de los magistrados que disienten, que no están de acuerdo con la interpretación que se hace por el Tribunal Constitucional y que vienen a señalar todo lo contrario, que la educación mixta es la única opción válida desde el punto de vista constitucional.
Una conclusión completamente opuesta. Está totalmente en la otra, digamos, en el otro punto cardinal. Unos al sur y otros al norte, ¿no? ¿Por qué? Las razones. Aquí hay una serie de razones que me parece que son interesantes. Y usted señalaba, y uno de los votos particulares hace referencia a que, claro, con este binarismo, chicos y chicas, ¿qué ocurre con el derecho fundamental a la educación de aquellos niños menores de edad cuyo sexo no se puede definir de manera binaria? Son niños, son niñas. Hay quienes no lo son. Ni uno ni otro. O sea, se quedan en una situación de indefensión. Eso lo señala uno de los votos particulares, ¿no? Pero estos votos particulares se centran en una argumentación, una interpretación completamente diametralmente opuesta a la de la mayoría. Primero, la igualdad, la socialización, la escuela como agente de socialización y de refuerzo para que la sociedad se acostumbre a valorar lo que es la igualdad de género entre hombres y mujeres, ¿no? Esto de la educación segregada, pues eso en el fondo efectivamente es volver a esos patrones culturales de pensamiento, de conducta típicos de otras épocas que ya han sido, vamos, preteridas, sobrepasadas por la evolución de una sociedad moderna, ¿no? Y que efectivamente una educación segregada por sexo no es el mejor instrumento para hacer frente a un fenómeno que está ahí siempre presente, que es la discriminación y la violencia de género. Por otra parte, el deber de ayuda, lo que antes señalaba, es decir, es que es lógico que la decisión sobre cómo distribuir los fondos públicos en el sistema educativo es una decisión que no corresponde al tribunal, al juez constitucional. En el fondo, lo que estaba haciendo cuando obligaba a esas ayudas públicas, a fondos que se segregaban por sexo, era sustituir al legislador en una decisión que no corresponde a un órgano de naturaleza jurisdiccional, sino a un órgano político, ¿no? Separados pero iguales, este es otro de los razonamientos que utiliza uno de los votos particulares, es recordar, traer a colación, digamos, un emblema característico de lo que había sido las políticas segregacionistas raciales, sobre las cuales la educación segregada por sexos también tendría o podría ser equiparable, ¿no? La señalización también de compromisos internacionales, donde se lucha contra la educación estereotipada en los papeles masculino y femenino y se estimula la educación mixta. En definitiva, hay una sentencia muy clara en donde se observa claramente esa bipolaridad interpretativa, que se repite también en otras sentencias relativas a los permisos de paternidad y de maternidad. Hoy en día los permisos de paternidad y de maternidad son equivalentes en el tiempo. No hay diferencia ninguna, pero no ha sido una decisión del Tribunal Constitucional. Ha tenido que ser una decisión del legislador, pese a la interpretación del Tribunal Constitucional, que en esta sentencia del 2018 viene a considerar que esa diferencia de tiempo en los permisos de maternidad y de paternidad está plenamente justificada por las circunstancias, por la situación o por el objetivo que se persigue. Para el Tribunal Constitucional, el permiso de maternidad lo que está orientado principalmente a garantizar el descanso de la madre y la protección de la salud de la madre. Mientras que el permiso de paternidad tiene como objetivo para el Tribunal Constitucional la conciliación de la vida personal y familiar. Bueno, son argumentos sobre los cuales podríamos luego debatir, ¿no? Pero esa es la doctrina del Tribunal Constitucional. Diferentes situaciones, diferentes objetivos en la norma, validación constitucional de la diferencia de trato. Cuando en realidad hoy en día las 16 semanas de permiso se mantienen tanto para las madres como para los padres. Exactamente igual. Y además se puede hacer una distribución en el tiempo, de forma que además se pueda conciliar el objetivo de la conciliación, además de la protección de la salud. Son dos objetivos que se pueden armonizar perfectamente, pero esa equiparación en la duración de los permisos de maternidad y maternidad ha sido tomada por el legislador después de una sentencia en sentido contrario del Tribunal Constitucional. Y aquí los votos disidentes, los votos particulares, hacen referencia al impacto negativo en la realidad que tendría y que tiene el hecho de otorgar aparentemente un trato más privilegiado a la mujer a la madre que al padre, cuando en realidad eso en el fondo es un desincentivo, como dice
uno de los votos particulares para que los empresarios contraten antes a hombres que mujeres en la medida en que los permisos de paternidad son inferiores en el tiempo, son más reducidos en el tiempo que los de la mujer. Parece mentira que no se tiene en cuenta esa realidad. Es decir, los elementos, los factores de la realidad, el Tribunal Constitucional los utiliza o los deja de utilizar un poco a capricho. Si me da tiempo, ahora veremos otro tema. ¿Sí? Otro tema que me parece importante, donde ese elemento de la realidad se convierte en un parámetro de medida constitucional, pero que juega en contra de los derechos de los trabajadores. Ya veremos por qué. Pero, en fin, en este caso, eso es un desincentivo claramente. Necesitaría probablemente 20 minutos para hablarles de un enfrentamiento del Tribunal Constitucional impresionante también, que ha generado una fractura con una proyección en la esfera política presente y por futuro, que es el tema de la emergencia constitucional y la solución que ha dado el Tribunal Constitucional a los recursos que se plantean frente a los decretos que declaran la emergencia constitucional, decreto del estado de alarma, que se aprobaron en 2 ocasiones, primero para hacer frente a la primera de las oleadas del COVID, creo que ya vamos por la 6ª o 7ª, ¿no? Lamentablemente sí. Luca y yo sabemos del tema. Bueno, total, que esta es una demostración también. Sí, una demostración. Tomamos juntos en Chipre. Estuvimos en un congreso. Volvimos juntos, él a Italia y yo a España, cada uno con su bicho en el cuerpo. Con su regalo. No se preocupe, volví ya positivo hace el viernes pasado. Hace ya tiempo. No se preocupe. Si hay algún positivo puede ser por culpa de alguno de los presentes. Bueno, en perdón. Sí. Obviamente, antes de la entrega de los títulos, le vamos a hacer un PCR. Lo siento mucho. Lo que resulte positivo no se entrega el título. No. Y se tiene que quedar acá. ¿Cómo? Se tiene que quedar acá a recuperarse, hacer cuarentena en la casa del docente, algo así, porque no hay otra opción. Una votación. Bueno, hablemos un poco de esa fractura en la concepción de las cláusulas tan diferente y antitética muchas veces de las cláusulas constitucionales en función del sesgo ideológico de los magistrados que componen el Tribunal Constitucional, donde aquí también se hace presente, aunque en este caso quizá no tanto por una cuestión cultural como pudiera ser el tema de la educación segregada por sexo, sino por una cuestión más normativa, pero con una trascendencia política muy considerable. 2 decretos de estado de alarma. Sí, normas que hacen frente a las situaciones de emergencia sanitaria provocada por la pandemia. Un poco para que se hagan una idea. La norma constitucional española establece tres graduaciones, 3 instrumentos para hacer frente de excepcionalidad constitucional, para hacer frente a situaciones también excepcionales. Estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Eso está previsto en la Constitución, desarrollada en una ley orgánica muy antigua, ya de 1981. Podríamos decir que de partida el marco constitucional, normativo, constitucional y legislativo no ofrecen una respuesta muy clara a la problemática de si el Estado, el Gobierno, junto con el Parlamento, que tiene que además ratificar la decisión del Gobierno de declarar el estado de alarma a los 15 días, en el caso de que se prorrogue, contaba digamos, había actuado correctamente desde el punto de vista jurídico porque las reglas constitucionales y las reglas legales no habían nunca previsto ni lo que era una pandemia, porque sí, el estado de alarma se habla de crisis sanitarias, pero localizadas territorialmente, no crisis sanitarias a nivel nacional. Primer punto. Nada se dice sobre eso ni en la Constitución ni en la ley orgánica. Ni tampoco se dice hasta qué punto se pueden restringir determinados derechos fundamentales si se declara el estado de alarma, por razones sanitarias, por una pandemia. Ni si esa libertad circulatoria, libertad de movimiento, que es un derecho fundamental, se puede restringir hasta el punto de aceptar la validez constitucional del confinamiento nacional. Algo que ustedes habrán experimentado igual que nosotros aquí, confinamiento.
No se puede salir de la casa a no ser que, por unas razones determinadas, a riesgo de si no se incumplen las normas, ser objeto de una sanción. Esta es la situación. Ahora, ¿qué ocurre? Esto llega al Tribunal Constitucional. Y el dilema antes de llegar al Tribunal Constitucional, en la doctrina académica, era si esto era susceptible de un estado de alarma o si se habían restringido tanto determinados derechos fundamentales, especialmente libertad de movimiento, la circulatoria, y derecho de reunión pacífica, en público e incluso en privado, ¿no? Como para que esto, en lugar de ser objeto de un estado de alarma, debería haber sido declarado estado de excepción. Pero el estado de excepción está previsto en la Constitución para otras causas, otros motivos que no tienen relación con la sanidad, sino con un ataque frontal a las instituciones democráticas del Estado. Sobre esto se debate doctrinalmente y ese debate doctrinal académico llega y se trasplanta al Tribunal Constitucional con la misma énfasis y polarización que ilustres constitucionalistas, como por ejemplo Manuel Aragón, decía que esto tenía que haber sido declarado estado de excepción frente a un Pedro Cruz Villalón. Ambos han pasado por el Tribunal Constitucional, han sido magistrados, referentes imprescindibles en la doctrina del derecho constitucional español y europeo, consideraban que el tribunal, porque Pedro Cruz Villalón mantenía que no era necesario, no se podía haber declarado estado de excepción, aunque reconoce que la regulación constitucional y legislativa en España no daba suficiente claridad, no proporcionaba suficiente seguridad jurídica para saber exactamente si esto podía haber sido declarado de estado de alarma o debería haber sido declarado de estado de excepción. Cuando llega al Tribunal Constitucional se dictan dos sentencias, principalmente la primera, la del 2021, 148, que viene a decir lo siguiente. Sí, la mayoría, de nuevo, aquí sigue siendo la mayoría conservadora, curiosamente. Claro, es la mayoría conservadora que declara la inconstitucionalidad frente a un decreto aprobado por un gobierno sino progresista, con un parlamento donde la mayoría también, con los independentistas y los progresistas, acabaron ratificando las medidas restrictivas de esos derechos del Estado de Alarma. Hay un componente ideológico, indudablemente, en esta sentencia y en la siguiente, porque además entra en una aparente contradicción el propio Tribunal Constitucional cuando dice, bueno, las medidas que es restrictivas, el confinamiento, en definitiva, tiene, desde el punto de vista material, razón de ser, se aplica de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, está orientado a proteger valores e intereses constitucionalmente relevantes, obviamente el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, pero, sin embargo, adolece de una inconstitucionalidad desde el punto de vista formal o procedimental. No podía haber sido nunca un estado de alarma, sino que se tenía que haber aprobado un estado de excepción. O sea, de las dos posturas doctrinales, digamos que el Tribunal Constitucional se decanta por la de Manuel Aragón, que era el que había defendido la declaración de estado de excepción. Y además hace una cosa, no utiliza la proporcionalidad como un principio o criterio interpretativo que siempre se ha utilizado en la resolución de sentencias o conflictos en donde están en juego intereses potencialmente contradictorios. No juega tanto la proporcionalidad para el Tribunal Constitucional, sino el procedimiento. Es decir, las cuestiones de procedimiento. ¿Por qué? Pues porque llega a la conclusión de que realmente con el confinamiento no se produce una restricción del derecho, sino una, entre comillas, suspensión del derecho. Claro, la palabra suspensión aparece en la Constitución española asociada al estado de excepción, no al estado de alarma, que es una restricción, que puede suponer una restricción, pero nunca una suspensión. Fíjense qué manera de interpretar tan, digamos, compleja, porque claro, simplemente porque la Constitución dice que esto es suspensión y no restricción, cuando la restricción es tan intensa que para el Tribunal Constitucional produce una suspensión del derecho, realmente una suspensión del derecho se había llegado a producir, realmente no se podía tener esos derechos, se habían eliminado del todo esos derechos durante ese tiempo. En su ejercicio, evidentemente sí, pero desde el punto de vista sustantivo no. Pero, en cualquier caso, esta es la interpretación. Esto es una suspensión, por lo tanto, es un estado de excepción, por lo tanto, el estado de alarma declarado es inconstitucional. A esa conclusión llega el Tribunal Constitucional la mayoría. Jurisprudencia disidente. ¿Cuál es el argumentario que utiliza? Primero, no es una suspensión.
y en todo caso ha sido proporcional la restricción del derecho a la libertad de circulación, ese confinamiento era proporcional a la gravedad de la situación sanitaria. Para el tribunal, para esa minoría del Tribunal Nacional, es que era proporcional la medida, se ajustaba al principio de proporcionalidad. Además, no crea un grave problema político y sanitario. ¿Por qué? Pues porque en adelante, si se produjera un caso similar, el Estado tendría que llegar al estado de excepción y no el estado de alarma. Cuando el estado de excepción realmente supone un estadio mayor de gravedad en las circunstancias de excepcionalidad constitucionales y además un estadio mayor de restricción en los derechos fundamentales. Mientras que el estado de alarma es una restricción, efectivamente un confinamiento es un confinamiento, pero con un estado de excepción se pueden llegar a suspender no solo la libertad de circulación, sino otros derechos fundamentales que tienen mucha más relación con el pluralismo político, etc. Y, por tanto, no se tendría, según esa opinión disidente, que haber declarado el estado de excepción en ningún caso. Porque, además, el Tribunal Constitucional lo que tiene en cuenta para resolver este tema, el argumento principal, es la intensidad del efecto restrictivo. Es la restricción en el derecho a la libertad fundamental lo que se tiene en cuenta cuando realmente tanto la Constitución como la ley orgánica habían previsto el estado de excepción por unas causas determinadas, por unos motivos. Ninguno de esos motivos tenía relación con la salud. El único motivo relacionado con la salud que permitiría declarar un estado de excepcionalidad constitucional, de emergencia constitucional, es el estado de alarma, que hace referencia a crisis sanitaria. El estado de excepción está previsto ¿para qué sí? ¿Para qué cosa? Crisis de naturaleza política, institucional, un ataque frontal a las instituciones del Estado. Eso es lo que permitiría declarar un estado de excepción, pero no una crisis sanitaria, aunque la crisis sanitaria tuviera un efecto pandémico en el conjunto de la nación. Y luego hay otra sentencia que también vuelve a poner de manifiesto la fractura interna en la argumentación del Tribunal Constitucional, en este caso cuando se trata de, en un momento posterior de la pandemia, declarar el estado de alarma, un segundo estado de alarma, y prorrogarlo por 6 meses. Claro, esa prórroga podría ser discutible también desde el punto de vista constitucional con fundamento, porque la Constitución señala 15 días prorrogables por decisión del Parlamento, pero en absoluto ni la ley orgánica ni la Constitución contemplaban la duración tan dilatada de tiempo de la vigencia de un estado de alarma. Y luego, además, hay otro elemento capital. En un Estado descentralizado, al que he hecho referencia en otro momento, como el español, la gestión de la crisis sanitaria no solamente iba a ser una cuestión del Gobierno central, una competencia del Gobierno central, sino una competencia también de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, en definitiva de los gobiernos regionales, que tienen competencias constitucionales y estatutarias en materia de salud. El Estado tiene competencia para legislar, la legislación general, básica, en materia de salud, pero quien gestiona realmente la sanidad en España no es el Estado central, son las comunidades autónomas. Son las que crean y deciden crear hospitales, todo el sistema sanitario depende de las decisiones que se toman en la esfera gubernamental infraestatal o regional. Pero ¿qué ocurre? Con este segundo estado de alarma lo que se hace es delegar a los presidentes de las comunidades autónomas la toma de decisiones más costosas política y electoralmente, como era mantener las restricciones e incluso ampliarlas o aplicarlas en la vida cotidiana de los ciudadanos. No entrar en los bares, no poder reunirse con tu familia, esas son decisiones que se adoptaban ya no por el gobierno central, sino por los gobiernos autonómicos en virtud de un concepto que se acuña en estos tiempos, que es el de la cogobernanza. También aquí se somete al Tribunal Constitucional la validación de ese segundo estado de alarma y se vuelve a producir la división interna en la argumentación jurídica del mismo. Por un lado, la mayoría considera que esos 6 meses de la duración de prórroga del estado de alarma no estaban suficientemente fundados. Yo particularmente podría coincidir que efectivamente quizás no estaban suficientemente argumentados en el decreto de estado de alarma. ¿Por qué se tenía que durar tanto tiempo? Porque se podría haber perfectamente aplicado un estado de alarma más corto en el tiempo y después otro estado de alarma, pero todo eso hubiera implicado pasar por el Parlamento y, por tanto, el desgaste político del Gobierno a la hora de aprobar sucesivos estados de alarma. Porque era, digamos, someterlo a la fiscalización permanente de la oposición. Y, en segundo lugar,
la delegación y la descentralización, en definitiva, de la gestión de la pandemia, también es una cosa que, según el Tribunal Constitucional, la mayoría no estaba, digamos, suficientemente fundada desde el punto de vista constitucional. Tampoco le faltan razones, en mi opinión, al Tribunal Constitucional, porque la situación era tan excepcional que no había ni en los estatutos de autonomía ni en la Constitución ninguna regla clara que estableciera quién tiene que gestionar y con qué alcance y con qué límites la pandemia territorialmente hablando. Y esto daba lugar también a situaciones un poco si no estrambóticas, extrañas, porque la desigualdad en el ejercicio de determinados derechos fundamentales se hacía patente desde el momento en que las autoridades gubernativas de una comunidad autónoma consideraban que esto no se podía hacer, esa libertad de reunión o de circulación estaba limitada de una manera y, sin embargo, en otra comunidad autónoma esas mismas limitaciones no existían porque la autoridad política, el gobierno autonómico, había decidido aplicar con mayor flexibilidad, con mayor laxitud, esas limitaciones. Claro, el ejercicio de los derechos fundamentales era un mosaico de, digamos, de regímenes jurídicos en el plano territorial. En todo caso, para esa jurisprudencia disidente, la verdad que la duración de la prórroga tenía sentido por la gravedad y por las circunstancias tan excepcionales desde el punto de vista sanitario que concurrían en aquel momento y que efectivamente obligaban a tomar una decisión de restricción de derechos amplia en su extensión temporal, en su duración temporal, ¿no? Por otra parte, esa opinión disidente insiste en que el Congreso de los Diputados durante todo ese tiempo nunca fue privado realmente, como mantenía la mayoría del Pleno del Congreso, del Tribunal, de la facultad constitucional, de la función constitucional de control político desde el Parlamento. Se podían perfectamente, y de hecho fue así, se activaban todos los instrumentos de control parlamentario para fiscalizar la aplicación de esas medidas y la evolución de esas medidas sanitarias y restrictivas de derechos desde el propio seno del Congreso de los Diputados. Y por otro lado, en cuanto a la atribución a los presidentes de las comunidades autónomas de una delegación por parte del Gobierno central, consideraba esa interpretación que efectivamente no suponía nunca una dejación, una eliminación de la competencia del Estado en la materia, sino una simple delegación que podía ser perfectamente abocada en cualquier momento y controlada, si lo consideraba pertinente y oportuno, el Gobierno central. Que en definitiva no había unas razones de peso para declarar inconstitucional también este estado de alarma. Siempre a posteriori, porque cuando se pronuncia el Tribunal Constitucional sobre esos dos estados de alarma ya se habían extinguido sus efectos y además se habían cancelado, ¿no? Se habían derogado. Finalmente, el Tribunal, esa opinión disidente yo creo que sí tiene razón en una cosa. El Tribunal Constitucional no ha sabido adaptarse, ni en este caso ni en el anterior, a una realidad que obligaba a una interpretación que acomodara el texto constitucional y la ley orgánica que, digamos, que prolonga como bloque de constitucionalidad esta materia, a una realidad donde el Estado de las autonomías obligaba al Tribunal Constitucional a tomar en consideración este hecho incontrovertible para permitir una mayor funcionalidad y actuación de las autoridades subestatales en una materia, aun cuando su competencia no estuviera claramente determinada, ni fijada o tasada por ley o por Constitución. Bueno, yo creo que quizá lo debo dejar aquí y dejarles, en todo caso, permítame 2 minutos. Nada más, 2 minutos para el siguiente punto, porque yo creo que es importante que lo tengan en cuenta y me gustaría subrayar, porque me parece realmente relevante en la evolución, más bien en la involución interpretativa del Tribunal Constitucional Español en materia de derechos fundamentales. Con motivo de la crisis económica, se aprueba también por un gobierno de signo ideológico conservador, obviamente, una reforma del mercado laboral, del derecho de los derechos de los trabajadores en un sentido muy restrictivo. ¿Qué pasa? Que esto alcanza al Tribunal Constitucional también a través de un recurso directo de inconstitucionalidad sobre esa reforma laboral aprobada el año 2012 y que va a ser objeto de evaluación por el Tribunal en sentencias del 14 y del 15. Porque para mí es importante estas sentencias que vienen a dejar de manifiesto que el contenido esencial de los derechos fundamentales, que siempre había sido
digamos, un concepto límite fronterizo para señalar hasta dónde no puede llegar a hacerlo el legislador, es decir, un límite a la disponibilidad del legislador en materia de desarrollo, el desarrollo de los derechos fundamentales. Estas sentencias neutralizan ese concepto. Un concepto constitucionalizado en el artículo 53.1. ¿Qué ocurre? Que a partir de estas sentencias parece que el contenido esencial de los derechos fundamentales es el contenido que fija el legislador, no que ha sido fijado previamente por la Constitución o el constituyente. Con los razonamientos muy claros en estas sentencias que vienen aceptando la estrategia y el procedimiento desregulador que llevan a cabo estas reformas legislativas, donde lo que se pretendía también fundamentalmente es hacer desaparecer un principio básico que no está señalado explícitamente en la Constitución, pero que también había sido obra del propio Tribunal Constitucional, considerando que la negociación colectiva y los acuerdos que se llegan en la negociación colectiva entre sindicatos y empresarios eran casi una norma, prácticamente, de hecho, una norma jurídica vinculante. Ese carácter vinculante de la negociación colectiva desaparece en esa reforma laboral. ¿Y qué ocurre? Pues que el Tribunal Constitucional viene a sancionar esa reforma, a aceptar la validez, y a pesar de que era una reforma muy restrictiva de los derechos de los trabajadores, hasta el punto que coloquialmente con esa reforma hablábamos en la cafetería de la Facultad de Derecho con los colegas de Derecho del Trabajo, buenos amigos, y decíamos, no sé qué vaya a explicar a partir de este momento, porque el legislador os ha quitado, se ha quitado buena parte de los derechos de los trabajadores. A partir de ahora no sé cómo vais a explicarle a los alumnos cuáles son realmente los derechos de los trabajadores, el derecho laboral. Pero sobre todo, fíjense que para el Tribunal Constitucional hay un elemento que... hay dos elementos que ponen de manifiesto la renuncia, la autorrenuncia del Tribunal Constitucional a actuar como verdadero intérprete y limitador de la libertad y de la autonomía del legislador, considerando, reconociendo y confesando públicamente que el tribunal que no tiene autoridad para interferir en el margen de apreciación que corresponde al legislador democrático, o del mismo modo para examinar la oportunidad de la medida legal para decidir si es la más adecuada o la mejor de las posibles. Esto lo diga el Tribunal Constitucional es renunciar a su propia competencia. Es absolutamente renunciar a su competencia. Hay un voto disidente de un catedrático de Derecho del Trabajo en esta sentencia que merece la pena ser leído porque es la argumentación completamente opuesta a esta opinión mayoritaria del Tribunal Constitucional, que viene además a aceptar, como yo decía antes, utiliza la realidad a capricho cuando le interesa no acercar la realidad a su interpretación o su interpretación a la realidad, lo hace, pero cuando le interesa que la realidad se introduzca como elemento, como parámetro valorativo de la evaluación que hace de una medida legislativa, pues llega a la conclusión el ajuste racional de las estructuras productivas a las sobrevenidas circunstancias de mercado. Este es el parámetro que, en definitiva, justificaría para el Tribunal Constitucional esa restricción de los derechos y las circunstancias del mercado. Eso quiere decir que las circunstancias del mercado se han convertido en una regla de valoración constitucional a partir de ese momento que neutraliza el contenido esencial de los derechos de los trabajadores, fundamentales de los trabajadores. Esa es la cuestión. En este momento no hay, creo, ninguna otra sentencia sobre que haya, digamos, hecho una interpretación en un sentido opuesto al que se marcó en este momento. Y tenemos una crisis económica a las puertas, no, ya la tenemos, cuyas consecuencias no sabemos cuáles van a ser realmente, pero posiblemente de nuevo una nueva elemento o instrumento de restricción, muchas veces una coartada para restringir de nuevo derechos de los trabajadores. Bueno, creo que me he mantenido dentro de lo posible para que puedan ustedes, si quieren, hacer alguna cuestión y tener tiempo suficiente para... Muchísimas gracias. Interrumpe la condición. Ahora, obviamente, para presentar preguntas, ya veo... No, perdón. Tú lo tienes más claro. Creo que es así. ¿Ah? Ya. Ya hay me parece, dos preguntas por los representantes Terremoto. Sidney Bravo Melgar, adelante. Muchas gracias, doctor Luca. Buenas tardes, ante todo.
Bueno, felicitaciones al doctor Gerardo por una excelente exposición. Y le quería comentar, bueno, brillante exposición, porque ya es pues, su especialidad, doctor, y naturalmente usted está, digamos, de España yendo a Italia y naturalmente tiene que ser porque académicamente está obligado. Ya sabe usted a qué me refiero, porque también tiene otra reunión por allá. Le quería comentar, en lo concerniente al primer estado del alarma que se decretó en España, habría que tener en cuenta, por ejemplo, por extensión, porque recordemos que la norma fundamental de Bonn del año 1949 tuvo mucho influjo en la Constitución española del año 1978. Entonces, el contenido esencial de los derechos fundamentales no se pueden afectar en ningún caso. ¿Considera usted que sí se afectó? Porque naturalmente ponerle limitaciones, por ejemplo, a la libertad de tránsito, me parece que en sí fue una afectación al contenido esencial de ese derecho fundamental y sobre todo teniendo en cuenta que no era un estado de alarma, sino un estado de emergencia, ¿no es cierto? O de excepción. Entonces, de excepción en sí el término. Entonces, ahí hubo un equívoco, me parece que por parte del gobierno. Entonces, creo que el Tribunal Constitucional en esa parte sí tuvo, digamos, razón al establecer que naturalmente esa medida era inconstitucional. No sé qué opina al respecto, doctor Gerardo. Muchas gracias. Sí. No sé si se me oye bien. ¿Sí? Perfectamente. Sí. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Esa es la interpretación que hace, efectivamente, mayoritariamente el Tribunal Constitucional. Pero yo creo que existen argumentos jurídicos de peso para sostener todo lo contrario. Que primero, el estado de excepción no está previsto en nuestra Constitución, que es la ley orgánica para las situaciones de crisis pandémica, sino para crisis de carácter o de naturaleza política. Esta es una primera razón de peso para, por lo menos, dudar de la oportunidad o de la conveniencia de haber declarado un estado de excepción y no un estado de alarma. Es decir, la razón. Efectivamente, la intensidad con la que se produce la afectación a un derecho o a una serie de derechos fundamentales es notable, es indiscutible. Pero esa intensidad no tiene por qué ser el elemento capital si la restricción es proporcional a la finalidad que se utiliza. Si realmente el Tribunal Constitucional hubiera utilizado el principio de proporcionalidad, que es el criterio argumental básico en la resolución de los conflictos que llegan al Tribunal Constitucional, pero abandona conscientemente ese principio de proporcionalidad, porque si lo llega a utilizar le hubiera conducido efectivamente a una conclusión completamente opuesta. Era proporcional. Porque evidentemente el contenido esencial, cierto, el contenido esencial está afectado, pero está afectado por cualquier ley que desarrolla los derechos fundamentales. Está afectado en mayor o menor medida. Ningún derecho fundamental se puede ejercer con carácter absoluto y sin tener en cuenta la repercusión negativa que puede tener el ejercicio de ese derecho frente al ejercicio de los derechos de los demás, que es un presupuesto lógico. Por lo tanto, el contenido esencial no se llega a eliminar por una restricción, aunque fuera de ese calibre, de esa intensidad, tanto, digamos, sustantiva como cuantitativa, por la cantidad de personas que eran todos los ciudadanos y ciudadanas de un país. Es siempre discutible. Yo, de verdad, pienso que el Tribunal Constitucional se decanta en este dilema por una solución que políticamente le resultaba más correcta aceptar. Yo creo que me inclino más a pensar que tenían más razón los argumentos que sostienen en esta sentencia los diferentes votos disidentes, los votos particulares, porque me siento más cercano a esa argumentación que la argumentación que me parece algo forzada del Tribunal Constitucional, que viene a reconocer que sustantivamente, materialmente, las medidas eran razonables y proporcionadas, ajustándose a las directivas que se habían aprobado por la Organización Mundial de la Salud. En todo caso, es un tema muy discutible, muy debatible, totalmente. Podríamos estar un buen rato hablando y discutiendo sobre las razones en un sentido o en otro. En todo caso, yo pienso que recuerdo que el contenido esencial no es un contenido totalmente intocable, ¿no? O sea, es un contenido que tiene que ser desarrollado, que tiene que ser regulado. Y en esa regulación, obviamente, hay límites. Ningún derecho es ilimitado. Y por el hecho de que tenga límites o tenga restricciones, no tiene por qué ser eliminado el concepto de contenido social. Gracias, doctor. Principalmente teniendo en cuenta que los derechos fundamentales no son, pues, como usted dice, ilimitados, no son absolutos, ¿no? Eso no Principalmente. Muchas gracias, doctor. Bueno, hay otra pregunta desde el voto de Alex Abado. Adelante. Muy buenas tardes de Perú. Felicitaciones por la exposición también, profesor Ruiz Rico.
tengo dos preguntas. Una de ellas vinculadas a la elección de los tribunales constitucionales, ¿no? Ya que mencionó, pues, que el problema de que sea un órgano político, ¿no? Entonces, hay este tema de la politización en la designación de los magistrados, y esto pues se ve, por ejemplo, a nivel de Latinoamérica, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, en el caso de Ecuador. Entonces, el problema es que realmente sea un órgano político, el problema es el procedimiento, o el problema es el trasfondo, ¿no? El trasfondo político, ¿no? Y si en todo caso, esta es o no hay una solución, ¿no? Esto es irresoluble, ¿no? ¿Cuál es la mejor fórmula, ¿no? Entonces, realmente queremos, es una primera pregunta, ¿no? Y le dejo ahí. Y con respecto a lo segundo que se ha mencionado con el estado de alarma, pues hay este debate entre el principialismo y el garantismo, ¿no? Entonces, por un lado dice, bueno, el procedimiento, el contenido esencial, por otro lado, el tema de la proporcionalidad, ¿no? Entonces, bueno, cuando se habla de principialismo, dice, bueno, hay un tema de utilitarismo, pues finalmente se cumplió o no con la finalidad, y por otro lado señalan, bueno, los procedimientos están para cumplirse, entonces las formas también son importantes, entonces, ¿cómo salimos de ese debate, no? Bueno, con respecto a lo primero, yo diría que en el fondo se trata no tanto de que los órganos encargados, las instituciones encargadas de decidir la composición del Tribunal Constitucional sean instituciones de naturaleza política, Congreso y Senado, que son los representantes de la soberanía popular, ¿no? Sino yo creo que es más bien una cuestión de cultura política. Y si en las primeras décadas de la democracia española la composición del Tribunal Constitucional estaba realmente consensuada, buscando a aquellos mejor capacitados para realizar esa trascendental función en un Estado constitucional de derecho, sin embargo, la evolución de la realidad política española ha derivado en un enfrentamiento, en una polarización permanente, en el seno de la cual es muy difícil tomar una decisión que requiere un consenso mayoritario cualificado en el Parlamento, con unas mayorías cualificadas para nombrar o renovar instituciones como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Pero si la cultura política de nuestros representantes políticos tuviera en cuenta realmente el espíritu constituyente, en donde claramente se señala una dirección proclive y favorable a la independencia y a la autonomía política de los magistrados del Tribunal Constitucional, pues en este momento no estaríamos hablando de algo y de una realidad que en el Tribunal Constitucional pone de manifiesto esa verdadera politización. Respecto de lo segundo, me decía, era sobre el tema del problema entre el garantismo y el principialismo, ¿no? O sea, ¿realmente la forma importa? ¿Hay que romper el procedimiento? Sí, lo que le iba a responder a su pregunta o a su intervención es que yo creo que las formas importan. El problema es que la formulación constitucional y legislativa de los estados de excepción, en el caso de España, pero también se ha demostrado en la mayor parte de los estados constitucionales hoy en día, es que es insuficiente. Es insuficiente para hacer frente a una situación como la que se ha enfrentado y todavía en parte se sigue enfrentando el mundo y esos mismos estados constitucionales. Las formas son importantes, las formas de que disponía el Estado para reaccionar y declarar situaciones de emergencia constitucional no eran lo suficiente, no lo son en España lo suficientemente precisas y concretas como para que se actúe con verdadera seguridad jurídico-constitucional. Por tanto, la necesidad, si no de una reforma constitucional, bueno, sí de una reforma legal, en una ley que es de 1981, hace ya tanto tiempo, es algo absolutamente imprescindible. Y algo final respecto a la elección de los magistrados de tribunales constitucionales, ¿qué le parece la forma de elección que de alguna manera incorpora a la sociedad civil, a los gremios representativos en estos procesos de selección? ¿Le parece idóneo? Porque hay también algunas corrientes que señalan, bueno, hay que quitarle al poder político la intervención y hay que abrir a las universidades, a los colegios profesionales para de alguna manera bloquear, ¿no?, esta politización. Pues sinceramente no les sabría responder porque, por otra parte, si el riesgo de politización no es solamente un peligro, sino una realidad concreta, también el riesgo también de manipulación o de instrumentalización de esas instituciones o entidades de representación ciudadana también me parece a priori suficientemente evidente como para
adoptar las necesarias precauciones para aplicar o diseñar un mecanismo de designación donde se facilite esa colaboración o esa participación social. Yo creo que es un tema que requeriría un análisis muy detallado. Yo pienso que en un Estado democrático representativo, en una democracia representativa, creo que si existe una cultura política respetuosa, tolerante y favorable a los acuerdos y a los consensos mayoritarios, me parece que las instituciones de esa democracia representativa deberían ser suficientes para garantizar que la renovación de estas instituciones jurisdiccionales o también representativas del Poder Judicial se lleva a cabo con criterios de neutralidad y buscando la correcta funcionalidad constitucional, ¿no? Perfecto, profesor. Muchas gracias. Bueno, hay otra pregunta de remoto por Hugo Fernando Delgado. Adelante, Hugo. No tiene audio. No tiene audio. Buenas tardes y felicitándolo por su brillante exposición. Y a propósito de la pregunta del colega Sidney Melgar, quería precisarle que nuestra constitución política tiene supuestos muy claros con respecto al tema del estado de emergencia, que acá son dos, estado de emergencia y estado de sitio. Sin embargo, la cuestión sanitaria no estuvo prevista como tal. Perfecto. Entonces, en la Constitución española creo que se refiere a una situación también de crisis económica o una cuestión financiera. Le pregunto, ¿hasta dónde podemos alargar este ámbito de aplicación a pesar de ya haber pasado un examen formal y un examen material? Es decir, ¿cuál es esta justificación para decretar o declarar estos estados de emergencia prolongados en nuestros países? Primera pregunta. Y la segunda pregunta, si usted me puede dar el dato. En la actualidad, no sé si habrá alguna decisión o un criterio ya formado del Tribunal Español con respecto al derecho a la no vacunación. Me refiero si hay algunos avances, un criterio en el sentido de si hay ya una posición con respecto a este derecho que tiene una importante cantidad de población en España y en Perú y básicamente en todo el mundo. Eso era todo, doctor. Muchas gracias por su... Muy rápidamente, porque además tenemos poco tiempo, le diría que con respecto a lo segundo, no hay ningún pronunciamiento del Tribunal Constitucional en esa materia sobre la vacunación, aunque sí del Tribunal Supremo, que legitimó algunas medidas de control en la determinada fase ya final de la pandemia, de acceso a lugares públicos cerrados, que tenían que acreditar, para el acceso a los cuales tenía que acreditarse el haber estado vacunado. Y eso se consideró válido desde el punto de vista jurídico de nuestro ordenamiento. Con respecto a lo primero, yo le diría que no sé exactamente, yo creo que es preciso, sería conveniente que una vez pasen todos los efectos de la pandemia, el legislador con sentido de Estado digamos, adopte las reformas necesarias para que en un caso hipotético que también puede ser previsible, posterior, de crisis sanitaria, con lo que en Perú no estaba previsto en la Constitución, se previera suficientemente y se regulara en la medida, tanto en el procedimiento como en el alcance y en el contenido. Porque en el caso español el estado de alarma está previsto en cuanto a su procedimiento constitucionalmente, pero no en cuanto a su alcance. Se deja en manos del legislador y el legislador en el 81 no imaginó lo que podía llegar a España en forma de pandemia. Por eso también es necesaria una reforma legislativa. Muchas gracias. Bueno, tenemos que cerrar la sesión. Le pido disculpas, pero cerrar la sesión. En la realidad, vamos a cambiar de aula. Subimos al primer piso del edificio para la entrega de los certificados y de los pergaminos de la maestría. Así que voy a apagar este ordenador, lo digo también a Luca Moreto, que es nuestro secretario general, y voy a prender el ordenador de la sala de armas. Por lo tanto, los que quieran seguir la ceremonia de entrega de los títulos lo pueden hacer con el enlace que se le envió por el profesor Amaya y por Verónica.
Muchas gracias, muchísimas gracias al profesor Gerardo Rodríguez.